Bendiciones para todos. Hoy estamos otro día más con Osvaldo. Osvaldo vive en Reynosa, México. Y Osvaldo, bueno, me gustaría que nos hables un poquito de quién sos, cómo empezaste en los caminos del Señor y cómo ha sido el proceso ese de tu crecimiento en el Señor. Ok. Gracias, Ogi. Bueno, yo soy Osvaldo, tengo 28 años actualmente, pero conocí al Señor cuando tenía 14. Vivía en una familia donde vivía con mis hermanos y mi mamá trabajaba normalmente y viví lejos de mi papá, aunque él vivía en un pueblo cercano a donde yo vivía con mi mamá. Entonces, en plena adolescencia fue que yo empecé a preguntar y a cuestionar a mi madre por qué razón no vivíamos como una familia normal, donde estaba papá, mamá ahí en casa, donde vivíamos tranquilos, ¿verdad? Nada normal en ese sentido sucedía, sino que solamente yo recibía visitas de mi padre los fines de semana y bueno, él llegaba borracho. Entonces estas cosas, ya a la adolescencia, al entrar a la adolescencia, me empezaron como que a llamar la atención por qué razón teníamos provisión en la casa para lo básico, etcétera. Entonces yo llegué a lastimar a mi mamá con mis comentarios, pero bueno, gracias a Dios que hubo una ocasión en la que estaba yo en la secundaria, que puede ser middle school o en el séptimo grado, por ejemplo, también. Y le pregunté a una maestra, le pregunté cosas, ¿verdad?, de la familia y le dije mi situación. Entonces ella me empezó a invitar me invitó a un evento que había de jóvenes y en eso, supuestamente el evento iba a ser público, pero era privado, era en un templo. Entonces yo me acuerdo que ya me iba a ir para mi casa y dije, estaba escuchando a un chico predicar y dije, si me vuelvo a la casa, pues todo va a seguir igual, pero si subo y escucho a ver qué está pasando, tal vez algo cambie. Entonces ya escuché el mensaje y solo me acuerdo que pasé al frente y me arrepentí, ¿verdad? Entonces, después de allí, las cosas cambiaron, no alrededor, ¿verdad? No regresó mi papá a la casa ni nada, pero gracias a Dios el Señor empezó a sanarme y yo le pedí perdón a mi mamá. Entonces, unos 5 meses después, fue que yo le pedí perdón abiertamente en el Día de las Madres y ella me dijo, yo sé, hijo, que tú te has arrepentido y que Dios ya te perdonó también. Entonces, ahí fue que nos reconciliamos y empecé a servir en la iglesia de los 14 a los 16 años. Estuve aprendiendo cómo me involucré en el Ministerio de Alabanza, pero también en un ministerio de teatro en las calles. Entonces, en el 2010 en México había, pues, desde el 2006 se había iniciado la guerra que le llaman contra el narcotráfico. Entonces, en el 2010 empezó una guerra aquí en mi estado contra el cártel del Golfo y los Zetas. Entonces, me acuerdo que nosotros salíamos a hacer las obras de teatro y evangelísticas y pasaban los convoys de camionetas. Entonces, desde esa edad de adolescente, pues empecé a servir fuerte al Señor sin importar a veces el peligro, ¿verdad?, que hubiera. Y así fue como que empecé yo a hacer también ciertos estudios en algunas casas, pero lo hacía yo intentando predicar, ¿verdad?, en los pueblitos alrededor. Ya a los 16 años, casi cumpliendo 17, fue que yo me vine a la ciudad donde vivo ahora, aquí en Reynosa, y aquí terminé la preparatoria y me visité una iglesia aquí en Reynosa y entonces continué compartiendo. Yo en el transporte público le compartía a la gente así. De pronto me paraba en el transporte y empezaba a compartir. Entonces, pero mi idea en ese momento era bueno, de entrada ese deseo de compartir era porque yo estaba aprendiendo del Señor, ¿verdad? Y quería dar lo que recibía. Entonces me ponía a orar, me acuerdo que en el pueblo me ponía a orar en la noche, en la madrugada, el tiempo, ¿verdad? Con Dios y todo. Entonces, por esa razón, no era necesario que nadie me empujara a compartir, entonces lo hacía. Entonces, ya estando acá a los 16 años, de 16 a como casi a los 18, fue que compartí en el transporte público
Y si alguien de pronto por ahí levantaba la mano, yo trataba de decirle, mira, por ahí hay una iglesia, ve a la iglesia. Yo no sabía qué pasaba, pero esa era mi intención, o sea, esa era lo que estaba en mi mente, bueno, voy a salir y compartir y decirle, bueno, ¿por dónde vives? Ahí busca una iglesia, es lo que les decía. Wow. Así Y ya, que lo que vos estabas haciendo era tratando de imitar lo que veías en el edificio, lo tratabas de hacer a la calle. Lo sacaste a la calle, pero nadie te mandó, sino el Espíritu Santo te estaba mandando. sí, Y estabas tratando de predicar en las casas, predicar en el lugar, haciéndole levantar la mano en el medio del colectivo, del bus a la gente. Qué tremendo, dale, dale, sí, sí. o sea, había algunas personas que así que lloraban o así, o algunos que hasta me daban dinero, porque hay gente que se sube y pide dinero cuando predican. Me decían, no, 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 yo no vengo por eso. Pero ya, o sea, yo los despedí y ya no los volví a ver. Lo mismo pasaba había oportunidades en ese tiempo de compartirle también a los narcotraficantes aquí en Reynosa, que aquí es donde están más fuertes pero hasta allí, ¿verdad? O sea, en mí no había alguna idea de cómo ayudarles si alguien se arrepentía por ahí, más que mandarlo a una iglesia, ¿verdad? Entonces, ya después con ese fervor, ¿verdad? Como les decía, que no fue así de que alguien te haya dicho, oye, vas a hacer esto o lo otro, sino de que con la relación con Dios era de que eso estaba ahí ferviente, ¿no? El fuego del Señor. Y bueno, ya cuando llegué aquí a la iglesia aquí en esta ciudad fue que mi pastor, ¿verdad? Él me animó y me dijo, ¿te gustaría estudiar y prepararte, ¿verdad? En un seminario? Y fue que a los 18 fui a estudiar 4 años, en el 2013 al 2017 en Edinburgh, aquí en la frontera con Texas. Entonces ahí estuve, ahí aprendí, fuimos a diferentes viajes misioneros aquí cerca de México, uno a Honduras y me ayudó a abrir mucho la visión, ¿verdad? Del mundo, que no solamente se trataba de mi ciudad, de alcanzar a mi gente aquí, sino en todas las naciones. Pero salí, sí, con algunas ideas de cómo empezar el trabajo, pero en el 2017 salí y no hice nada. Entonces, porque yo esperaba empezar a hacer el trabajo de hacer discípulos, de plantar iglesias, ¿verdad? Decía yo, ¿en dónde va a estar la iglesia que me va a contratar? Entonces, no hice nada, solamente empecé a trabajar en un colegio cristiano y allí fue que enseñé Biblia por 3 años hasta el 2020. Y mientras estaba yo en mi iglesia local, aquí en McAllen, en el lado americano, y en México haciendo discipulado, pues a la forma en la que yo podía, porque le dije a mi pastor que si me podía dar una forma para hacer discipulado en grupos pequeños, porque yo estaba en México. Y él solamente me dio un manual, y yo lo empecé a leer, y a como pude, empecé a hacer discipulado. Así que Osvaldo, vos todo ese fuego con el Señor, fuiste a estudiar, agarraste mucho conocimiento, querías pasarlo, pero todavía no sabías una forma fácil para pasarlo y todavía dependía mucho de vos, centralizado en lo que vos podías hacer, ¿verdad? Como querías una iglesia, querías ver cómo hacías el trabajo, pero en ningún momento había, parece hasta ahora, una expansión que podrías decir, bueno, esto vamos a alcanzar toda la ciudad, sino voy a hacer mi parte para el reino y hasta ahí estabas bien, estaba súper bien eso. Pero contanos un poquito ahora, si querés alargar un poquito más, todo bien, pero si no, contanos un poquito cómo cambió esa visión de ahora de plantar una iglesia o tener una iglesia a tener un movimiento de plantación de iglesias, que es un poco distinto, ¿verdad? Sí, lo que yo estaba tratando de hacer en ese momento, en el 2020, inicios de 2021, yo estábamos discipulando con mi esposa a un matrimonio de aquí de la ciudad y a otra iglesia que en ese tiempo no tenía pastor, pero estaba en otro estado, a 2 horas de aquí. Entonces, pero no pasaba de ahí, o sea, si nosotros no íbamos al lugar, pues no pasaba nada, no había reunión, no había nada. Entonces, por más sencillo que pareciera, yo no podía pasar lo que yo sabía para equipar a otros, ¿verdad? Yo solo podía enseñar,
pero no había aprendido una forma sencilla de equipar a los demás. Entonces fue ahí cuando ya en el 2022, a inicios del 2020, sí, fue a inicios del 2022, que yo empecé a servir, ¿verdad? Porque aquí en la ciudad empezaron a llegar muchos inmigrantes a la ciudad, a la frontera. Yo vivo en frontera. Entonces, con mi pastor de misiones de aquí de McAllen, él me avisó que iba a venir un equipo para observar el trabajo, o observar lo que estaba sucediendo en la frontera, ¿verdad? Con los inmigrantes. Y fue que vino un equipo y empezamos a compartir el evangelio, pero fue bien curioso porque fue de llegar y sin conocer a nadie empezar a compartir y eso que compartían eran los tres círculos. Entonces yo lo había visto unas pocas veces, pero no lo había puesto en práctica. Entonces, con estos chicos vinieron y empezamos a ponerlo en práctica. Encontraron de un día a otro, encontramos a varias personas de paz. Entonces, ahí fue donde yo dije, ok, esto es un poco diferente a lo que yo he hecho. Es más intencional, es enfocado y no es solamente para depender de mí, porque desde ese momento que encontraron la persona de paz, el equipo les dijo, el día de mañana nos vamos a ver, inviten a alguien más para que venga y vamos a aprender más de Jesús. Entonces, me interesó, pero ya después se fueron ellos y aquí en Reynosa con los inmigrantes fue cuando conocí a Ogi porque de pronto me dijeron que va a venir un Ogi argentino y ya, no ¿Quién supe eres? más. Entonces, esto siempre lo comento, ¿verdad? De que llegó Ogi cruzando, el campamento de inmigrantes estaba en un parque público en la frontera y siempre lo digo, ¿verdad? De que llegó Ogi y nada más me saludó y dijo, ¿dónde está esta persona y esta otra persona? Que eran las personas de paz. Entonces, los chicos del otro equipo ya se habían contactado con él y le habían platicado. Entonces, fue rapidísimo. No, Ogi no me dijo, mira, soy esta persona, vengo de acá. No, no, dijo, ¿dónde están esas personas del campamento? Entonces, fue lindo porque, bueno, yo que venía de un seminario, lo que normalmente piensas es, ok, me van a sentar y me van a dar toda esta información y luego ya nos vamos o ni siquiera hacemos la prueba, la práctica, ¿no? Entonces acá me gustó mucho porque fue practicar y aprender con el ejemplo. Entonces, algo que a mí me faltaba era de que yo no había aprendido con el ejemplo, simplemente me habían dicho, aquí está, ve y hazlo. Entonces, cuando llegó a Ogi y otro equipo más, fue que pude ver el ejemplo y ver en la vida real, ¿verdad? Cómo una persona se estaba arrepintiendo y cómo era posible de que esa persona se reconciliara, ¿verdad? Y que estuviera dispuesta a tomar lo que tú le enseñaras y enseñárselo a alguien más. Entonces, para mí eso fue impresionante y sobre todo en medio de la pandemia, en donde estaba cerrado casi todo, en donde muchas iglesias se desanimaron. Para mí, habiendo sido despedido unos meses antes del trabajo por recortes de la pandemia, era como que, Señor, tú estás acá y me estás diciendo, ánimo, adelante, adelante, aquí estoy. Y te estoy proveyendo una forma de hacer el ministerio que no está limitada a lo que siempre ves. Entonces, después de ahí, ¿verdad? Fue que en una semana vi seguramente los que nos van a ver y escuchar, saben de los cuatro campos, y fue como que vi los cuatro campos y las cinco partes en la vida real en esa semana. Y después, viendo el seguimiento, Ogi me estuvo mentoreando en línea y estando al tanto de los hermanos en el campamento, hubo bautismos, hubo reconciliaciones, hubo bodas y muchas cosas lindas que hubo en ese tiempo y que durante estos 3 años ha seguido habiendo. O sea, seguimos sirviendo en el campamento, baja la cantidad de gente, 2,000 a 600, 1,000, o sea, pero seguimos haciendo el trabajo y hasta este momento el Señor ha levantado a más hermanos. O sea, hemos podido entrenar a algunos amigos, algunos pastores, con algunos sí seguimos, otros de pronto no hacen el trabajo, pero hay algunos que sí lo hacen, entonces están dispuestos a veces sí a renunciar a la agenda de uno mismo. Eso lo aprendí de Joseph y de Stephen, que dijeron,
a veces vas a tener que renunciar a tu agenda porque a veces quieres invitar a la gente que venga contigo y dices, vengan aquí, aquí nos vemos a tal hora, pero muchas veces tú tienes que buscar la oportunidad para reunirte con esos discípulos, ¿no? Entonces, así ha sido un aprender, hemos podido, ¿verdad? También empezar unos meses después de conocer a, unas semanas, mejor dicho, puedo conocer a Ogi, me invitó a Panamá, empezamos vi a entrenar a Ogi allá en una forma ya transcultural en Panamá y después me pidió a mí para que pudiera ir a dar seguimiento, etcétera. Entonces, por la pura gracia de Dios, allá un pastor agarró la visión también y ha seguido avanzando, o sea, ha avanzado en la etnia Nabé Buglé de Panamá, el pastor Norberto, y bueno, ahorita se está recuperando de la salud, pero el Señor ha hecho algo que Ogi no hubiera hecho solo, ¿verdad? Siendo el ¿No? evangelista que se va a vivir a lo mejor unos años allá o a invertir muchos recursos allá, sino que tomando a la persona local que agarró la visión fue de que esto siga avanzando en Panamá también, ¿verdad? Entonces, por la pura gracia de Dios, o sea, nada de lo que sucede a través del movimiento de ningún lugar sin alcanzar es por los esfuerzos de uno, sino que el Señor mismo pone a la gente hace el avance el mismo. Amén. Excelente, gracias, gracias por compartir eso. Así que ya no estás solo, ahora hay un equipo, ¿verdad? Sí, ¿O sí, todavía seguís siendo el único que no. sale y que hace el trabajo? No, no, no. Y esa era otra cosa que yo pensaba. Tengo que levantar a alguien hasta que sepa todo lo que yo sé. Y eso era algo, pues, equivocado, ¿verdad? Mientras que tú le das a tus discípulos y van obedeciendo, les vas dando más y más y más. Entonces, no quiere decir que todo el equipo que se vaya levantando tiene que tener el mismo nivel de práctica, no de conocimiento, sino de práctica que tú. Entonces, tú les vas dando. Y Pamela, Juan, y ahí mismo en el campamento, Jacob, algunos hermanos que Dios levanta y que quieren hacerlo, entonces el trabajo, digo, si yo va a faltar, pues Pamela va los miércoles, entonces ella va con un grupo y yo voy con otro y así vamos levantando a otros. Entonces hay gente también en el campamento que ustedes la alcanzan, la entrenan y son capaces de alcanzar a otros enseguida. Sí, sí, y eso se puede, y no solamente es en el campamento, o sea, sabemos que puede ser que en la ciudad, ¿verdad? Y sí se puede también en la ciudad, donde todo el mundo tiene sus afanes, todo el mundo tiene sus responsabilidades, sus trabajos. Claro que se puede a pesar de estar ocupadísimo en la semana. Lo que se necesita hacer es el discipulado y para que ocurra un movimiento de plantación de iglesias, con tu iglesia o donde estés tiene que haber intencionalidad y hay que renunciar a muchas cosas, ¿verdad? Morir a muchas cosas, por tal de que el reino se expanda y de que más gente conozca al Señor. Amén. Entonces, bueno, para terminar, yo sé que tenés muchísimo y vamos a seguir teniendo estas reuniones para que la gente pueda escuchar un poquito más de la historia increíble de esos 27 bautismos que tuvimos en esa semana, que fue algo que decíamos, wow, ¿cómo Dios está haciendo esto, ¿no? La gente estaba totalmente preparada. Pero contame alguno de esos otros testimonios grandes que tengas, quizás alguno de que hayas empezado en el parque o en el campamento y después hayas seguido multiplicándose en otro lugar también, que no es quizás en el campamento, en Estados Unidos, porque la gente pasa para Estados Unidos. ¿Tenés algo así como para contarnos? Sí, recientemente en noviembre, no, en octubre fue de que conocimos a una familia de Honduras. Las personas que vienen aquí al campamento son mayormente de Centroamérica, México y Haití. Entonces conocimos a una familia de un matrimonio con sus dos hijos que solamente ella era cristiana en ese momento. Entonces empezamos a hacer el seguimiento con ellos y él dijo, bueno, yo entiendo todo lo que estás diciendo, pero yo no quiero ahorita, no es mi momento. Entonces nos dijimos, ok, está bien, pero seguimos haciendo el discipulado y después de un mes y medio fue de que él se quiso bautizar porque ya había entendido el evangelio, había entendido lo que Dios quería de él. Y después, allí mismo en la misma carpa, ellos se seguían reuniendo a pesar de que yo no estaba, que a veces, perdón, que a veces viajaba.
Y en marzo fue que ellos cruzaron a Estados Unidos. Y se hizo una muy buena relación de amistad y ellos ahorita, esto es lo que sucede con los inmigrantes acá en la frontera. Los equipas, ellos empiezan a practicar en el campamento, se empiezan a reunir otros, se empiezan a reunir con otros hermanos también en el campamento o con otros discípulos, pero ya cuando cruzan es el meollo del asunto, como a veces decimos, porque se meten en la rutina y dices, y muchos de ellos hasta ni tienen libre en domingo ni un día a veces. Entonces, para muchos era, pero ni siquiera tengo chance de ir a la iglesia. Entonces yo les decía, pero ustedes, al estarse reuniendo aquí, si incluso no pueden ir por el trabajo a la iglesia, se pueden reunir en casa, así como lo hemos hecho acá. Entonces, lo que ha sucedido con Josué y Vanessa y sus hijos es de que ellos ahora se reúnen, ahorita están viviendo con unos familiares, pero cuando ellos no pueden generalmente ir, ¿verdad? Pero ellos saben que son la iglesia y de que pueden ser luz ahí con su familia, la familia que los está recibiendo. Entonces ellos se han empezado a reunir ahí ellos están en Indianápolis ahorita y ahí se han reunido. Entonces, Wow, así que no es en una vez, solamente el impacto ahí en la frontera, sino está la multiplicación hace que impacte también en otros lugares de Estados Unidos donde llegan los inmigrantes. Qué sí, tremendo. sí, definitivamente. Y él me llamó una vez y dijo, ¿sabes qué, Osvaldo? No, no, ahorita no habíamos podido nosotros reunirnos, pero lo vamos a hacer porque como lo aprendimos allá. Entonces, impresionante. Wow. Y los nuevos que ellos están alcanzando, ¿te conocen o no te conocen esa gente? ¿Y cómo es que sucede todo esto, no? Porque vos te Sí, quedaste en México y ellos siguieron. Y ahora sí. ellos están haciendo discípulos que no te conocen a vos. Sí, no, de hecho, hay cosas que yo no sé que ellos están haciendo, o sea, no tienen que decirme a mí, o sea, por ejemplo, si ellos comparten el evangelio, bueno, pues les pregunto, ¿verdad? Pero aquellos discípulos, ¿verdad? Que ellos hacen, no tienen que conocerme a mí, como decir, mira, él es la persona o tal cosa, ¿no? Aquí también en el campamento, Pamela tiene algunos discípulos que no me conocen a mí, pero sabe que yo estoy mentoreando, que estoy ayudando a Pamela a seguirlos discipulando, entonces este, eso, lo que normalmente nosotros pensamos en el modelo, ¿verdad? Que aprendemos es de que todos conozcan al pastor, ¿verdad? Al que tiene el título Mm. y que el pastor sea el centro o el que conoce, ¿no? Simplemente al que acuden. Y hay cierta bendición, ¿verdad? Pero al hacer discípulos, no todos van a ser pastores. Vas a ser hacedor de discípulos, aunque no tengas el título, ¿verdad? Y hay pastores que no hacen discípulos. Entonces, este, lo que ha sucedido acá es eso, ¿verdad? De que los hermanos que equipamos nosotros no les damos un título de decir, ahora tú eres tal cosa, o ahora tú eres el evangelista, ahora tú eres el tal cual, sino de que ellos, como saben que tienen la responsabilidad, ellos lo hacen y no les importa el título, sino lo que les importa es de que otros conozcan y sigan al Señor. Wow, gloria a Dios. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo, por esta oportunidad de poder hablar y espero, bueno, que no sea la última vez, que podamos seguir contando historias, que nos sigas contando las cosas grandísimas que está haciendo el Señor allá en la frontera y quizás el día de mañana podemos tener a Norberto, contarnos un poquito también de qué está pasando en otros países, qué está pasando en México, pasando en Claro. Norberto, en Centroamérica. Yo sé que has estado viajando por ahí, estás viendo cosas grandes también por ahí. Así que... Sí, sí, Muchísimas primero. gracias. Sí, sí, brother, muchas gracias por permitirme compartirles un poquito. Dale, Dios te bendiga. Nos vemos entonces la próxima. Fíjate. Chao, chao.